Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos los participantes. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento nuevamente al Instituto Magíster por la cordial invitación y muy buenas tardes con todos ustedes, doctores, que se encuentran presentes en esta sesión de clase del día de hoy. Y nos toca hablar sobre el contexto de la culpabilidad, uno de los elementos también de la teoría del delito. Sin embargo, vamos a partir de conceptos iniciales respecto, por ejemplo, de lo que viene a ser en sí la teoría del delito, ¿no? O sea, en qué consiste, cuáles son los parámetros, de una u otra manera, cuáles son los elementos iniciales que nos van a permitir arribar al concepto teórico y aplicación práctica de lo que vienen a ser los elementos de la teoría del delito, ¿ya? Ahora, ustedes saben que pueden participar en esta clase, lo pueden hacer a través del chat y la otra forma de participación es teniendo la opción de levantar la mano a efecto de que ustedes puedan realizar una pregunta de manera directa. Respecto a los temas de teoría del delito, existen muchos libros, sin embargo, esto parte de un concepto, en primer lugar, teórico. O sea, el análisis de la teoría del delito es un concepto teórico, de ahí las exigencias prácticas hoy en día que se tiene para que los fiscales y los abogados litigantes no solamente manejen cuestiones de técnica de litigación oral, que son bastante interesantes, ¿no? El manejo de las técnicas de litigación oral, la forma de exponer un alegato de apertura, un alegato de clausura, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, la utilización de las objeciones, por ejemplo, que resultan siendo muy importantes. Sin embargo, poco o nada esto va a tener trascendencia si es que no existe un manejo adecuado de lo que viene a ser la teoría del delito. Por ende, aquí hay muchos que sostienen, incluso jueces, de que con solo técnica y litigación oral, obviamente no se gana o no se logra el resultado al 100%. Tiene que haber un manejo de lo que viene a ser la teoría del caso y netamente también la teoría del delito. Entonces, en cuestiones prácticas, muchas veces, por ejemplo, la defensa puede cuestionar desde la perspectiva de diferentes teorías funcionalistas respecto a lo que viene a ser la teoría del delito, la cual obviamente se entiende que el fiscal, como defensor de la legalidad, y el contexto de la legalidad engloba todo, tiene que conocer también no solamente contextos procedimentales, o sea, no solamente el derecho procesal, sino que es una exigencia que tenga que conocer la parte general también de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, esquemáticamente nosotros sabemos, y ahora lo vamos a proyectar a través de las siguientes diapositivas, de que existen situaciones donde va a ser muy importante enfocar cuestiones de la parte general concernientes a la teoría del delito. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que cuando se habla de delito, empieza señalando los libros, los textos, que esto viene a ser una conducta humana, ¿no? Una conducta humana. ¿Y por qué engloba conducta humana? Porque quiere dejar de lado la responsabilidad de aquellas personas jurídicas, es decir, de las empresas. Las empresas, en el caso peruano, sabemos que no tienen una responsabilidad en condición de autores, o sea, ninguna empresa a nivel nacional tiene una responsabilidad en condición de autor, sino que las responsabilidades que estos tienen son solamente accesorias, ¿no? Como el cierre, el pago de la multa por parte de la empresa, pero no tienen ningún tipo de responsabilidad en condición de autor. Sin embargo, existen legislaciones, como por ejemplo la española, donde existe una responsabilidad a las personas jurídicas. Se les investiga en condición de autores. Entonces, sin embargo, si uno es apegado al texto escrito de lo que vienen a ser los elementos de la teoría del delito, nos dice de que tiene que ser una conducta humana y una empresa jurídica no es humana. Entonces, razón por la cual solamente el grado de participación a través de conducta sería a quienes tengan esa condición, ¿no? La condición de personas humanas. Por lo menos eso es lo que señala el contexto de definición de este primer elemento de la teoría del delito. Sin embargo, incluso hay una exigencia previa a efectos de señalar si nos encontramos ante una conducta, porque existe, por ejemplo, causas, ¿no? En la cual nos van a ayudar a precisar donde no existe acción, inexistencia de acción. Y ahí existen tres grandes campos que hay que tener que analizar, hay que tener que estudiar, ¿cierto? Como viene a ser
la fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia, los movimientos producidos por actos reflejos, y la parte general, la teoría del delito nos señala que si nosotros evidenciamos naturalmente estos aspectos iniciales, no estaremos ante la existencia de una conducta, ¿no? O sea, no abarcaremos un contexto de conducta, nos señala. Y esto naturalmente tiene que tener una aplicación práctica. Es decir, hoy en día cualquier persona es susceptible de que te puedan denunciar. Y ahí les pongo un caso rapidito nada más. Por ejemplo, miren, vamos a partir de lo siguiente. ¿Y ustedes qué opinan? Una cuestión práctica. La persona tiene un deber de cuidado, todos nosotros tenemos deberes mínimos de cuidado, pero no somos responsables de lo que pueda suceder en contextos exteriores o producido por otras personas ajenos a lo que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, nosotros, si caminamos tranquilamente, no somos responsables que algún tercero haya arrojado una cáscara de plátanos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros lo que sí debemos ser prudentes, evidentemente, es cuando vamos realizando acciones como de conducir una bicicleta, un automóvil, un patín, y tenemos que ser muy cuidadosos para respetar las señalizaciones. Pero no es una obligación que uno tiene estar viendo que se encuentra en el piso, más que la obligación de protegernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucedería si es que nosotros estamos transitando tranquilamente y resbalamos en una cáscara de plátanos y caemos encima de un sujeto, de un señor, de un niño, de una señorita, de una anciana que estaba pasando por nuestro lado? Y producto de la caída encima de esta persona le ocasionamos lesiones. Por ejemplo, una lesión grave, ¿no? Porque el golpe que le damos, nos resbalamos y quizás, imagínense, pesemos cerca de 90 a 100 kilos y la persona la cual caemos pesa 65 kilos, 58 kilos, ¿no? Entonces, obviamente el impacto va a ser de que exista una lesión grave, puede haber una fractura en esta persona. La interrogante práctica es, porque naturalmente la persona lesionada y sus familiares lo que van a hacer es denunciar, ¿no?, a la policía. Incluso en ese momento, si algún transeúnte está pasando, va a querer detenerte porque va a decir, no, es válido el arresto ciudadano para que no te des a la fuga. La interrogante ahí es, en el análisis de la teoría del delito, si es que ese movimiento, ¿no? O esa situación de resbalar en la cáscara de plátanos, caer encima de otra persona, evidencia la existencia de una acción, o es que nos estaremos hablando de una causa, ¿no?, de inexistencia de acción, o es que existirá una acción en ese caso en particular. Fíjense ustedes. ¿Qué opinamos? ¿Será? ¿Qué opinan? Claro, el doctor Sebastián dice es una fuerza física irresistible, ¿no? Si es fuerza física irresistible, lo que estaríamos diciendo es que no existiría acción, no estaríamos ni en el primer elemento de la teoría del delito, ¿no? Entonces, ¿es una situación que puede suceder cotidianamente? Pues por supuesto que sí. Sabemos que uno de los problemas que abundan en la cuestión mundial son las cuestiones de contaminación. Hay muchas personas que lejos de arrojar en el lugar que le corresponde una cáscara de plátanos o de una manzana, de una naranja, etcétera, no terminan arrojando ahí en cualquier sitio, ¿no? Y eso puede ocasionar de que alguien se resbala y se termina cayendo encima de otra persona. Es una situación frecuente. Pero ¿podemos prever esa situación o nos encontramos ante una fuerza física irresistible? Como yo los escucho, o los leo, mejor dicho, claro, lo primero que uno dice es que esto viene a ser una fuerza física irresistible, porque al momento de resbalar en la cáscara de plátanos, nos es imposible poder maniobrar nuestra voluntad corpórea, ¿no? Y fíjense eso, esa es una situación que se da. Ahora, otra que es bastante polémica. Miren, conducir un vehículo. La conducción de un vehículo es un riesgo, ¿no? Pero ¿qué tipo de riesgo es conducir un vehículo? Un riesgo socialmente permitido.
¿no? La conducción de un vehículo es un riesgo, sí, pero es un riesgo que socialmente es aceptable, socialmente es permitido. Riesgo no solamente para quien conduce el vehículo, sino para todos los transeúntes que se encuentran ahí, porque si alguien no sabe manejar adecuadamente el vehículo, es muy posible que termine desarrollando a una persona, pero es un riesgo permitido. Se entiende, sin embargo, que cada persona tendría que tener el debido cuidado y protección para las demás personas con el cuidado de su vehículo, es decir, con el mantenimiento, que esté con el combustible, que no existan fallas, las revisiones técnicas adecuadas. Sin embargo, nosotros sabemos que por más que puede existir una revisión técnica, puede darse alguna situación donde por un acontecimiento fortuito no pase del todo la revisión y termina dando paso a una situación en la cual, por ejemplo, podría evidenciarse por una excepcionalidad un accidente, es decir, una persona que hace una semana llevó su vehículo a que lo revisen y los mecánicos le señalaron que su vehículo estaba en perfectas condiciones, ¿no? Que la persona fue y dijo, mira, revísenle mi vehículo. Y los mecánicos le dijeron, tu vehículo está en perfectas condiciones, en perfectas condiciones. Entonces la persona empieza pues a manejar el vehículo con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque ha pasado, se entiende, por la revisión del mecánico. Pero hay profesionales y hay profesionales, pues, ¿no? Así como existen buenos odontólogos, existen odontólogos que pueden tener solamente el nombre y al final no hacen un buen trabajo. Lo mismo como abogados. Puede ser que como título tengas abogados, pero no conozcas temas de leyes, entonces lo mismo podría suceder en alguien que estudió supuestamente mecánica o es un empírico, ¿no? O con experiencia o alguien que recién está aprendiendo. Entonces, el tema es el siguiente. El señor saca su vehículo de ese lugar, va conduciendo a una velocidad permitida por ley, respetando el semáforo, pero lamentablemente pierde el control de su vehículo inexplicablemente. Entonces le fallan los frenos y él hace todas las maniobras posibles para que no ocurra algún accidente. Lamentablemente le es imposible esta situación y aparece un joven descuidado, despistado, escuchando música, whatsappeando, etcétera, y este carro que venía, obviamente ya sin frenos, a una velocidad, lo impacta y lo termina matando. La pregunta es si es que nos encontraremos en esa situación ante una falta de existencia de acción, o nos encontraremos ante un comportamiento doloso o culposo, o existirá alguna causa de justificación, es decir, en los parámetros de la antijuricidad, o existirá una causa de inimputabilidad, ¿no? O exculpación. Entonces, esto es una situación, por ejemplo, que nos permite a nosotros analizar cómo en las cuestiones reales vamos a tener a bien de evidenciar si nos encontramos ante situaciones de acción o nos encontramos ante contexto de acción, ¿no? Y ahí podemos abarcar con muchos temas, pero naturalmente eso sería cuando abarcamos las cuestiones de acción, ¿no? Lo que nosotros solamente queremos poner en contexto es de que incluso en la teoría del delito primero se va analizando las tres situaciones en las cuales no arribamos ante la existencia de acción, ¿no? Como hemos mencionado, la fuerza física irresistible, los movimientos producidos por actos, estados de inconsciencia, los movimientos producidos también por actos reflejos. Entonces, si evidenciamos ello, nos encontramos ante el primer elemento de la teoría del delito, ¿no? Y luego, cuando recién evidenciamos que no se cumple ello, recién se habla de la acción. Y la acción tiene muchos matices porque nos dice que la acción se puede dar de dos maneras, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos maneras en las cuales se puede dar la acción? El comportamiento o la conducta por acción o la conducta por omisión. La acción igual también al comportamiento por comisión, donde va a tener a bien de tener un sitial bastante importante el análisis de la teoría del dominio del hecho, porque en comportamiento por acción existe el movimiento corpóreo y esto tiene en su análisis el contexto de la teoría del dominio del hecho. Es decir, existen comportamientos por acción que pueden ser dolosos y que pueden ser también culposos, ¿no? Mayoritariamente, naturalmente, uno encuentra comportamientos por acción
que se dan netamente por cuestiones de dolo. Por ejemplo, matar a otra persona, robar, hurtar a otra persona, cometer un delito contra la libertad sexual, un delito de violación, tocamientos indebidos, acoso, son comportamientos que se dan por acción, ¿no? Pero existe, y eso significa naturalmente un hacer, ¿no? Un hacer. Pero luego existen comportamientos en los cuales uno no realiza algo y a pesar de no haber realizado, tú terminas siendo responsable penalmente. Entonces uno diría, pero esto resulta siendo un tanto ilógico, ¿no? Porque se entiende que sí es reprimible un comportamiento por acción, como sustraer un bien totalmente ajeno, ¿no? Que no te pertenece y tú te lo llevas a tu esfera de dominio, entonces eres responsable porque tú te apropiaste de algo que no te pertenece. Si tú disparaste a otra persona, entonces es un comportamiento también por comisión, por acción, porque tuviste el movimiento corpóreo, agarraste el arma y disparaste, ¿no? Entonces es un comportamiento netamente comisivo. Pero, ¿cómo es que los comportamientos omisivos, es decir, el no hacer algo, nos dan un reproche de carácter penal? ¿Por qué el derecho dice que el hecho que tú no hagas algo no es que tú te liberas de tu responsabilidad, ¿no? Porque, por el contrario, el hecho de no haber realizado algo te termina imputando también como responsable penalmente, ¿no? Y en sus inicios era esto una cuestión bastante criticada, porque se decía, ¿cómo el hecho de no hacer algo yo me acarrea un tema de una responsabilidad? Es ilógico, la responsabilidad debería recaer en quienes realizan un comportamiento contrario a norma. Entonces, las teorías sacaron y dijeron, no, existen omisiones porque existe un papel de garante de cada uno de nosotros, ¿no? Y cada uno de nosotros pues tiene un papel de garante. E incluso en el plano de las omisiones dijeron, lo vamos a dividir en dos, la omisión propia y la omisión impropia, ¿no? La omisión propia o pura, que es aquella que nuestro ordenamiento jurídico lo ha regulado como tal. O sea, si nosotros, por ejemplo, revisamos nuestro código penal en su verbo rector tiene comportamientos omisivos, ¿no? Comportamientos omisivos, ¿de acuerdo? Y muy bien, ustedes saben que puedo hacer su pregunta. Osías nos dijo, los delitos culposos, ¿dónde los encuadramos? ¿En la omisión? Ah, lo que pasa es que en ambos. En los comportamientos por acción, movimiento corpóreo, ¿no es cierto? O comisivos, no solamente existe el dolo, sino puede existir también la culpa, ¿no? Y los comportamientos culposos también lo evidenciamos ahí. Porque la culpa no es otra cosa que la negligencia. Por ejemplo, vamos a evidenciar en este caso el homicidio culposo. Cuando este médico sabe que no tiene que realizar, por ejemplo, un contexto de alguna operación quirúrgica, termina realizando la operación a pesar que no contaba con las herramientas correspondientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, para hacer una intervención al corazón, pues hay que tener mucho cuidado, muy cuidadosos, hay que contar con todas las herramientas concernientes para hacer cualquier tipo de operación, ¿no? O sea, uno no tiene que buscar generarse riesgos que generen resultados que uno se pueda lamentar. Entonces, si el médico dice, bueno, yo me fío en mi experiencia, porque tengo más de 20 años como médico, y he realizado muchas operaciones sin contar con las herramientas, y no sucedía absolutamente nada, y no creo que esto sea pues la excepción. Entonces, él tiene el movimiento de la acción, porque él podría prevenir y decir, no tengo las herramientas y no opero. Entonces, por ejemplo, ese tipo de comportamiento es un comportamiento comisivo, existe movimiento corpóreo, está realizando la operación, pero no tiene la intención de matar a su paciente, ¿no? Entonces, no le podemos encuadrar cuestiones de dolo, porque el dolo es la conciencia y la voluntad de querer generar una lesión al bien jurídico tutelado o a cualquier bien jurídico tutelado del derecho penal, lo cual en este caso no sucede, por ende es un homicidio culposo, ¿no? Pero existe dominio del hecho. Ahora, las cuestiones de omisión tienen un parámetro más elevado, porque ahí, ¿qué podríamos evidenciar? Lo que decía inicialmente, ¿no? Las omisiones puras. Las omisiones puras ya se encuentran reguladas como comportamientos prohibidos en nuestro Código Penal. La omisión de socorro, la omisión de auxilio a una persona que hemos incapacitado,
Incluso cuestiones ya de delitos hoy en día como omisión a la asistencia familiar. O sea, son cuestiones de omisiones puras. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico ya lo señala como omisivos, ¿no? Pero luego tenemos la omisión por comisión y que tiene todo un parámetro de papel de garante, de negligente, y esas cuestiones de omisión, ¿de acuerdo? La gran interrogante es si en las cuestiones de omisión existe lo que viene a ser el dominio del hecho. En algunos sí, y en algunos delitos no, ¿cierto? En algunos sí, en algunos contextos no. O sea, existe esas situaciones, ¿no? O sea, dominio de acción. Por ejemplo, y ahí cerramos este contexto, un caso típico del papel de garante es aquella persona que organiza un fin de semana una parrillada, por ejemplo. Vamos a organizar una parrillada. Pero si yo organizo la parrillada en mi casa, yo una vez que termino de hacer pues las parrillas respectivas, tengo que apagar el fuego, ¿no? Tengo que apagar el fuego. Y si yo, por ejemplo, veo que el fuego se encuentra ahí, sé que tengo que apagarlo todo y solamente lo apago la mitad y luego se termina desatando todo un incendio, entonces es un tema de omisión por comisión, porque yo tenía el papel de garante, pero también tenía el dominio del hecho. Fíjense ustedes, doctores, que la cuestión del dominio del hecho existe en contextos ya más genéricos, tanto en los delitos comisivos como en los delitos omisivos. E incluso la teoría del dominio del hecho, del movimiento corpóreo, existe también en los delitos de infracción del deber, ¿no? No es que solamente las cuestiones de infracción se analizan a través de esa teoría, no, sino que el dominio de algo lo encontramos finalmente en un ámbito mayor, ¿de acuerdo? Un ámbito mayor. Muy bien, y así podemos seguir analizando, pero vamos a ir aterrizando en los contextos que nos interesan, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento que entiendo que ustedes ya lo han estado viendo, ¿no? El primer elemento de la teoría del delito que, fíjense ustedes, tiene varias problemáticas. Y luego de ello pasamos a un contexto de tipicidad que es muchísimo más amplio, ¿no? Quizás el elemento de la teoría del delito más grande viene a ser el contexto de la tipicidad. Y porque en el contexto netamente de las cuestiones de tipicidad, lo que nosotros evidenciamos es cuestiones de imputación. Y dentro de ellos se analiza una imputación objetiva, una imputación subjetiva, ¿no? Analizamos con mayor precisión las cuestiones de la existencia del dolo, las cuestiones de la culpa, y todo criterio más que nos permita señalar que algún comportamiento se encuadra o no en un ordenamiento jurídico para realizar un contexto concreto y específico de las nociones de la tipicidad, ¿no? Para decir, este comportamiento es típico, este comportamiento es reprimible, ¿no? Y el análisis de la tipicidad es enorme. Y luego se habla pues de un tercer elemento, que es la cuestión de la antijuricidad. Y en la cuestión de la antijuricidad sabemos que la antijuricidad es el conocimiento del injusto penal. Eso viene a ser la antijuricidad, el conocimiento del injusto penal. O sea, la persona sabe que su comportamiento que realiza es reprochable penalmente. La persona sabe que robar es mal, matar es mal, ¿cierto? Que a una persona retenerlo más de un tiempo establecido y sin los requisitos para la detención no es otra cosa que un secuestro. Entonces, la antijuricidad es el conocimiento de aquello que uno realiza, uno sabe que es prohibido, que no se puede hacer, ¿no? Sin embargo, existen dentro del parámetro de la antijuricidad las causas de justificación. Existen las causas de justificación. ¿Y cuáles son las causas de justificación? Lo encontramos regulado en el artículo 2 del Código Penal. Y ahí encontramos fuerza física, encontramos, por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, la obediencia debida, ¿no? Encontramos el consentimiento, entre otros más. Entonces, si evidenciamos estas categorías, podemos decir que el elemento de la antijuricidad no se cumple, ¿no? Sino que nos encontramos ante una causa de
justificación. Ya, señalaremos, nos encontramos ante una causa de justificación. Para que luego de ello recién arribemos a este otro elemento que viene a ser la culpabilidad. ¿Ya? Y en las cuestiones de culpabilidad vamos a analizar matices bastante interesantes. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Hemos preparado unos materiales que ahora les voy a proyectar. Aquí está. A ver, ustedes me señalan si pueden observar las diapositivas que les presto, ¿ya? Que les estoy haciendo ver. ¿Sí? ¿Lo podemos evidenciar? Ok. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Jessica. Muy bien. Entonces, doctores, estos son los parámetros iniciales que hemos señalado, ¿no? Primero, analicemos mencionando que las teorías, pues bueno, es un instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes al hecho punible y sirve como una garantía para definir los presupuestos que permitan calificar un hecho, o puede ser como delito o falta, ¿no? El delito ya hemos señalado, solamente acá voy a mencionar a lo que menciona el maestro Murphy, recogiendo las ideas, por ejemplo, de von Leysen y Belling, que el delito no es otra cosa que una conducta humana típicamente antijurídico culpable. Sin embargo, a menudo a veces se añade los contextos de la punibilidad. No en todos los casos, pero nos señala que a menudo, ¿no? A menudo, o sea, frecuentemente. Entonces, el delito es un instrumento que nos permite a nosotros generar categorías para que en cada hecho que se sucede o se suscita, podemos no acarrearle un tema de una responsabilidad a una persona. Es decir, no todo suceso que se da diariamente significa que nos encontramos ante una situación de un contexto de delito. No toda denuncia que llega al Ministerio Público, porque son muchas denuncias entre escritas, orales que puedan llegar, no significa que nos encontramos en estos casos necesariamente ante la existencia de un delito. Pueden existir muchas denuncias en las cuales no se evidencia la existencia de un delito. Entonces, eso es importante, por ende, analizar cuestiones de cada uno de sus elementos, ¿no? Por ende, es que no solamente tiene una repercusión de carácter teórica, sino que tiene cuestiones de aplicación. En nuestro sistema procesal penal, analizar la teoría del delito es encajarnos, por ejemplo, tanto en su análisis en la etapa de investigación preparatoria, su análisis luego ya con requerimiento acusatorio fiscal en la etapa intermedia y su análisis respectivo en el juicio oral, ya en este caso el juez, para poder determinar si ante algunos acontecimientos que se han suscitado, estos acontecimientos que se han dado constituyen o no constituyen algún delito. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Bueno, respecto a la conducta, recordemos, ustedes saben que existen una serie de teorías, dentro de la teoría de la causalidad, la teoría finalista y la teoría funcionalista. Y respecto al tratamiento de las personas jurídicas, también se ha mencionado inicialmente que estas no tienen ningún tipo de responsabilidad de carácter penal en condición de autores, sino que sus responsabilidades solamente son accesorias. Sin embargo, incluso en ese primer elemento hemos visto que existe pues supuesto de ausencia de acción, las cuales le hemos señalado, pero lo recordamos nuevamente como venían a ser la fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia y los movimientos producidos por actos reflejos, ¿no? Los movimientos producidos por actos reflejos. Entonces, ya sabemos que el delito no es otra cosa que una acción que es típica, antijurídica, culpable y punible. Y la acción o la conducta significa un hacer y también un no hacer, ¿no? Que hemos estado detallando y acá ustedes en el material lo van a tener ya, pero para reforzar un poco más. Lo que a nosotros nos va a interesar ahora es analizar el aspecto de la culpabilidad, ¿no?
Y el aspecto de la culpabilidad pues viene a ser el cuarto elemento de la teoría del delito, la culpabilidad. Y en ese caso es necesario hablar de las causas de exculpación también, ¿no? Entonces, el principio de culpabilidad, por ejemplo, doctores, reposa en dos exigencias dogmáticas. No hay pena si al menos no hay culpa del sujeto que realizó la conducta típica. Y el siguiente, no hay pena si la conducta no le es reprochable al autor. O sea, dos cuestiones muy importantes que siempre hay que tener en cuenta al momento de analizar contextos de culpabilidad. Cuando uno investiga un hecho, cuando uno investiga, recopilamos elementos de convicción. Y los elementos de convicción que se recopilan procesalmente no tienen como objetivo señalar que una persona es culpable. Pensar ello sería estar dentro del parámetro del contexto del modelo inquisitivo que se tenía, por ejemplo, con el Código del año de 1940, ¿no? Si alguien denuncia a una persona por un presunto delito de robo, hurto, un delito de peculado, colusión, malversación de fondos, tráfico de influencias o cualquier delito que nosotros nos podamos imaginar, lo que hay que hacer es recopilar los elementos de convicción y tener dos decisiones durante el desarrollo de la misma. La primera será cuando se concluye, por ejemplo, con las diligencias preliminares, podemos desde ese momento ya ir llegando a la conclusión de que un determinado hecho que se ha suscitado no constituye delito. No constituye delito. O sea, no hay culpa en el sujeto que se le está imputando algún reproche de carácter penal. Eso es lo que inicialmente uno, por ejemplo, podría evidenciar, ¿no? La no existencia de reprochabilidad de carácter penal. Entonces, diremos que no es culpable. Y lo mismo podría suceder cuando ya hemos formalizado la investigación preparatoria, investigamos a un sujeto por cualquier delito y luego evidenciamos que de la recopilación de los elementos de convicción nos permite a nosotros tener esa idea de que naturalmente ese suceso no constituye un delito, ¿no? Esa persona no es culpable. Entonces, el principio de culpabilidad nos dice reposa en aquella exigencia dogmática donde no podrá existir pena en una persona si al menos no hay culpa del sujeto que realizó la conducta típica. Y luego vamos a mencionar cuándo no es culpable. Y el otro contexto será cuando no hay pena si la conducta no le es reprochable al autor. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico nos señala que tiene que existir la capacidad de reproche a una persona. O sea, que la persona tenga aquella capacidad de responder ante el derecho penal, ¿no? Que tenga esa capacidad de poder responder penalmente, así nos señala, ¿no? Por ejemplo, los menores de edad no responden penalmente. Entonces, naturalmente, a ellos no se les podrá considerar culpables de un acontecimiento porque no existe un reproche como tal, ¿no? No existe un reproche de carácter penal. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Eso hay que analizar siempre. Sigamos. Entonces, en derecho penal, la culpabilidad, doctores, es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica que se produce a través de la desobediencia consciente y la voluntad a la ley penal. La culpabilidad, doctores, es la formulación de una reprochabilidad del injusto del autor porque éste no se motivó en la norma y a su vez le era exigible que lo hiciera en las circunstancias en que actuó. Por lo tanto, el autor del injusto demuestra una disposición contraria al derecho. Contrario al derecho. La diferencia en ese sentido entre la antijuricidad que hemos mencionado anteriormente, que es el conocimiento del injusto penal, y la culpabilidad está en que la antijuricidad, ante determinadas situaciones conflictivas de bienes jurídicos, el derecho penal otorga ciertos permisos para su lesión. En cambio, en la culpabilidad, el injusto exige, pero no se le puede exigir al sujeto que la realiza otra conducta diferente de lo que realizó. Entonces, ¿cómo podemos entender ello? Bueno,
fundamentalmente de la siguiente manera, estimados participantes. Miren, vamos a ver. En el caso de la antijuricidad, el sujeto que realiza un comportamiento sabe que lo que está realizando es algo prohibido por ley. Pero el derecho penal le da la potestad de una cuestión de justificarse. Puede haber una justificación. ¿Matar es malo, doctores? ¿Matar a una persona es malo? La respuesta es obviamente depende. ¿Y cómo depende? Ustedes han escuchado seguramente a la doctora Romy Chan, ¿no? Cuando ella sustenta y menciona que matar no es ni bueno ni malo. Y luego lo argumenta por qué. Porque en situaciones de guerra, si alguien mata a otra persona, muchas veces terminan dándole un premio, ¿no? Le dicen, te damos el premio a esta persona por haber matado más. Es un héroe, porque defendió a la patria y no importa cuántos haya matado, pero a los que ha matado es el enemigo y finalmente, por ende, existe mayor reconocimiento a esta persona, ¿no? Entonces, lo sostiene como tal. Sin embargo, considero que lo que nos habla de una justificación tiene un parámetro distinto que está relacionado fundamentalmente a protección de bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa. En la legítima defensa, el que se ve envuelto en una situación por la cual tiene que matar a otra persona porque si no su vida se pone en peligro y se puede extinguir, la legítima defensa te da esa oportunidad de poder matar a otra persona sin que exista un reproche penal. Sabes que matar a alguien es negativo, sabes que matar a alguien no está permitido, pero habrá una justificación y la justificación será la legítima defensa, ¿no? Lo mismo sucede en un estado de necesidad justificante. Por ejemplo, ¿no? Cuando la persona ve una situación donde evidencia que su vida se encuentra en peligro y efectos que no le sucede absolutamente nada, empieza a correr para que los delincuentes no lo atrapen y termina ingresando a una casa y llevándose la motocicleta de la casa, naturalmente estaremos ante un delito de robo o hurto, ¿no? Sin embargo, esta persona que hace eso sabe que lo que está realizando es algo negativo. Sabe que su accionar es un comportamiento contrario a norma. Sin embargo, lo realiza. ¿Y por qué lo realiza? Porque para el ordenamiento jurídico, ¿y por qué no existe una responsabilidad penal? Porque para el ordenamiento jurídico esto será una conducta justificante. ¿Y por qué? Por la necesidad en la cual se encontraba. Y lo señala por ende el ordenamiento jurídico como un estado de necesidad justificante. Un estado de necesidad justificante, porque si no ingresaba a la casa y no sacaba la moto y no se iba, llegaban los delincuentes y lo mataban, ¿no? Entonces, no es que la gente no sabe lo que está realizando. Si sabe lo que está realizando, pero el ordenamiento jurídico lo pone en un contexto en el cual existirá una causa de justificación. Sin embargo, la culpabilidad es diferente, hemos señalado. El hecho que eso ha suscitado no es delito porque la persona no sabía. Puede ser un error de tipo, un error de prohibición, ¿no? La persona dispara a los arbustos porque fue al bosque a cazar un oso, pero cuando disparó resulta que oso no era, sino que era una persona que no sabemos por qué estaba andando en el lugar de caza. Y no sabemos por qué se estaba escondiendo detrás de los arbustos, ¿no? Entonces, no existirá obviamente una intención por parte de quien disparó y un conocimiento de lo que está realizando en negativo porque la persona fue a cazar un oso. Entonces no hay un reproche, pues no, es imposible, ¿no? Lo mismo sucederá en aquellas personas que, por ejemplo, tienen alguna anomalía psicológica y escuchan voces y la voz le dice, mata a todos los infieles, extermina a todos los infieles de la paz de la tierra. Entonces la persona que empieza a matar a quienes considera que son infieles, no termina considerando, por ejemplo, que lo que está realizando es algo negativo porque tiene una anomalía, ¿no? Entonces no será culpable, no se le puede reprochar. Entonces esas son las cuestiones de la culpabilidad. Esos son los parámetros de la culpabilidad. La persona no sabe que lo que está realizando está mal,
porque se ve envuelta en una situación en la cual es imposible poder advertir, o la persona es alguien que sufre una anomalía psicológica o es un menor de edad. Entonces esos son los criterios, naturalmente, de la culpabilidad. Diferente es el contexto de la antijuricidad, porque en los parámetros de la antijuricidad, el agente que realiza algo es consciente que lo que está realizando es un acontecimiento contrario a norma. Sin embargo, lo realiza, pero el derecho penal lo justifica. Pero el derecho penal justifica esa acción, ¿no? ¿Cómo matar de legítima defensa? ¿Cómo sustraer un bien que no te pertenece por un estado de necesidad justificante? ¿De acuerdo? Como no imputarle a una persona un delito, por ejemplo, de acoso sexual, porque existe un consentimiento de por medio, ¿no? Entonces, por ende, doctores, cuando hablamos de la cuestión de la culpabilidad, nos señalan que será la reprochabilidad del injusto típico y se reprocha el no haber podido actuar o podido apreciar el carácter delictuoso del acto y determinarse conforme a esa apreciación, estando el sujeto en capacidad de poder hacer. El profesor Felipe Villavicencio Terrones señala respecto a ese tema lo siguiente, ¿no? Es imputar responsabilidad por un injusto a un individuo en base a la exigibilidad de un ámbito comunicativo, en atención a condicionamientos reconocibles en una determinada práctica social. Entonces, una acción o omisión antijurídica para hacer o tener un reproche de carácter penal, necesariamente tenemos que encontrar el parámetro de la culpabilidad, ¿no? Entonces, por ende, es que el concepto de culpabilidad se asemeja al concepto de reprochabilidad de la conducta antijurídica y la gravedad estará determinada entonces por el grado en que dicha conducta sea susceptible o no de poder ser reprochable. Sigamos. ¿Qué principio de la culpabilidad encontramos? Dentro de los principios que nosotros podemos evidenciar, encontraremos lo siguiente. No hay pena sin culpabilidad y la medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad. En pocas palabras, el jus puniendi del Estado frente a algún comportamiento se tiene solamente que aplicar si uno evidencia que la persona actuó y con su accionar generó algo que obviamente ponía en peligro o lesionó un bien jurídico tutelado, pero que lo hacía porque existía una intención de realizarlo, es decir, dolo, o lo realizó porque hubo una negligencia por parte de esta persona, culpa. Pero en ambos casos, la persona sabe que lo que está realizando es algo contrario a norma, ¿no? Contrario a norma. Entonces, solo de esta manera podemos señalar que la persona es culpable de su acción. Sin embargo, si no se le imputa una responsabilidad penal porque el agente no es reprochable penalmente, o no existen, por ejemplo, elementos, ¿no? O que nos puedan ayudar a tener una certeza que una persona realizó un comportamiento, pero no sabía que lo que estaba realizando era contrario a derecho, no se le puede considerar culpable. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Bueno, luego encontramos algunas, bueno, estas son algunas tendencias, vamos a correrlo para irnos en algunos contextos, ¿no? Y el hablar de la culpabilidad, doctores, nos enfoca a nosotros a hablar también de las cuestiones de imputabilidad, ¿no? ¿Y qué viene a ser la imputabilidad? Bueno, es el concepto en el cual señala suficiente capacidad de motivación del autor por la norma penal. Nuestro ordenamiento jurídico da determinadas protecciones a los sujetos. Por ejemplo, tenemos los inimputables. Un inimputable es un menor de edad. Las personas que tienen de 65 años hacia arriba son inimputables relativos. Son inimputables relativos. Entonces, para ello, por ejemplo, existe un reproche penal en determinada manera, llamémoslo en este caso, parcial, ¿no? De manera parcial, nada más.
los menores de edad sí es una imputabilidad total. Entonces, el concepto de suficiente capacidad de motivación del autor por la norma penal está relacionado a la capacidad de motivación, que en este caso es la naturaleza normativa, obviamente. En el caso de nuestra legislación nacional, adoptan la minoría de edad las personas que son de 18 años hacia abajo, y adoptan la cuestión, obviamente, de ser ya un ciudadano mayor de edad cuando tienes de 18 años hacia arriba, ¿no? Pero ojo, eso es en nuestra legislación. Existirán otras legislaciones donde, por ejemplo, será muy diferente el aspecto de la naturaleza normativa para poder señalar cuándo estamos en un imputable. No siempre en todas las legislaciones es que sea de 18 hacia abajo, sino que en otros podría ser incluso menos, ¿no? Y luego hablaremos de los elementos que son la capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal y la capacidad de dirigir ese comportamiento, y se debe motivar no en un concepto abstracto de libre albedrío, sino necesariamente en uno concreto. ¿Y cuáles vienen a ser estas cuestiones que señalamos? Será uno de estas la minoría de edad. Y el englobar el análisis, doctores, de minoría de edad nos permite analizar tres categorías: la categoría biológica, la categoría intelectual y ambos. Sin embargo, esto es un análisis subjetivo. ¿Por qué? En la edad biológica, ¿no? La edad biológica o la edad cronológica, incluso también hoy en día se señala, no es otra cosa que la edad que nosotros tenemos desde el momento que hemos nacido, ¿no? Y ahí vamos teniendo las edades existentes. Podemos tener 18 años, 20 años, 25 años, 29, 30, 40, 50, 60, 70, etcétera, pero eso es una edad cronológica, la edad cronológica. Sin embargo, la edad cronológica no va de la mano con la edad biológica. ¿Por qué? La edad biológica puede ser muy diferente. Hay personas que pueden tener 38 años, pero su edad biológica puede ser la de un joven, por ejemplo, de 28 años, ¿no? O 27 años. Y esto va a depender mucho del cuidado que esta persona pueda tener. Va a depender mucho, por ejemplo, de la alimentación que pueda tener, ¿no? Del deporte que cotidianamente practica. Entonces su edad biológica puede ser muy diferente. O puede ser la inversa, se puede tener jóvenes que tengan cerca de 24 años, ¿no? Pero su edad biológica puede parecer ya de un adulto de 38, 39, 40 años. Depende mucho de su alimentación, su estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en esos tres criterios nos señalan que incluso es diferente. Ahora, el aspecto del criterio intelectual resulta siendo incluso distinto también, porque no todos los niños de 13 años o puber de 13 años intelectualmente tienen la misma capacidad entre todos. Lo mismo sucederá en quienes tengan 20 años, 21 años, 23 años, 24 años. No significa de que la edad intelectual sea igual en todas estas personas, ¿no? Entonces, por ende, cuando se habla de esos contextos de edades, se analiza tres en realidad: la edad cronológica, que es la edad que cada uno tiene; la edad biológica, ¿cierto? Que hemos dicho que diferencia mucho; y la edad intelectual también, que serán los parámetros pues, de inteligencia y los análisis respecto a ese tema. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se discutía de cuándo hablamos ante la existencia de un menor de edad. La existencia de un menor de edad. Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico señala que serán menores de edad aquellas personas que sean menores de 18 años, y por ende no existirá un reproche como tal, esto no significa de que las que tengan 13 años o 14 años y forman parte, por ejemplo, de organizaciones criminales que se dedican al tema del sicariato, no tengan algún tipo o quienes se oponen a esto señalaban que a ellos, por ejemplo, no se les puede señalar que existe un respaldo porque ellos no saben lo que hacen, ¿no? Muchas veces estos son más conscientes porque, a pesar que pueden tener 14 años, su edad intelectual
resulta siendo de una persona que tiene 22 años y su edad biológica, 14 años, mala alimentación, consumo de drogas, bebidas alcohólicas, su edad biológica podría estar entre los 26 y 27 años, ¿no? Entonces, quienes señalaban que para analizar estos contextos deberían tener en cuenta esos tres criterios. Sin embargo, nosotros sabemos que ya por una cuestión, llamémoslo así, de legalidad, no existirá un reproche de carácter penal a quienes son menores de 18 años, ¿no? Y luego tenemos algunas causas de inimputabilidad, aparte del que hemos señalado, que es minoría de edad, lo que se encuentra regulado en el artículo 20 del Código Penal. ¿Y qué encontramos ahí? La anomalía psíquica. Y en la anomalía psíquica es importante recalcar los principios de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para la protección de lo que son enfermedades mentales. Y dentro de ello se habla pues, de la psicosis, de las psicopatías y de las medidas de seguridad que naturalmente hay que darle en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, sigamos. Luego podemos encontrar otro aspecto que es muy importante también señalarlo, que viene a ser la grave alteración de la conciencia, o lo que hoy en día se conoce como el acto libere causa. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 20, inciso 1 del Código Penal, ¿no? Y dentro de ello se puede encontrar pues lo que son los estados pasionales intensos, el acto libere causa doloso, el acto libere causa culposo, la grave alteración y la imputabilidad disminuida, ¿no? Luego, ¿qué más se encuentra? Bueno, el arroyo de prohibición, artículo 14, segundo párrafo del Código Penal, la cual incluso nos habla de dos cuestiones a la vez, ¿no? Porque puede hablarnos de lo que viene a ser el error de prohibición, y esta se puede dar, por ejemplo, de manera directa o indirecta. Y luego tenemos el error vencible y el error invencible y el error de comprensión culturalmente condicionada. Entonces, doctores, volvamos acá. Cuando se analiza el contexto de culpabilidad como cuarto elemento de la teoría del delito, primero tenemos que analizar estas categorías existentes, ¿no? Es decir, la persona que realiza un hecho es un menor de edad, la persona que realizó un hecho tiene alguna anomalía psíquica, la persona que realizó el hecho tiene una grave alteración de la conciencia y por ende prima el tema del acto libere causa, existe una grave alteración de la percepción en esta persona, o existe quizás una imputabilidad disminuida, ¿no? Que son finalmente los criterios que van analizándose para que luego se pueda imputar a una persona un grado de culpabilidad o no. Y luego tenemos pues las cuestiones del error de prohibición, el error de comprensión culturalmente condicionado, entre otros. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? El reproche penal. El agente debe conocer que el acto es contrario a derecho y debe tener naturalmente como requisito o regla base el conocimiento de la antijuricidad. ¿Qué más? El derecho exige que se debía de haber podido actuar de otra manera diferente. Y esto da pase, doctores, a la cuestión de las causas de exclusión de la culpabilidad o de las causas de inimputabilidad. Entonces, vayamos en ese sentido a mencionar cuáles vienen a ser las causas de inimputabilidad. Y lo encontraremos, doctores, regulado en el artículo 20 del Código Penal. Que dicho sea de paso, no solamente nos habla de las causas de inimputabilidad, el mencionado artículo en sus diferentes numerales, sino que también nos hace mención a las causas de justificación que nosotros podemos evidenciar ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos. Dentro de la causa de inimputabilidad que señala nuestro Código Penal en su artículo 20, vamos a encontrar, por ejemplo, doctores, lo siguiente. La anomalía psíquica. ¿Qué más encontramos? La grave alteración de la conciencia.
la alteración de la percepción. Y esto se va a basar siempre en un análisis de criterio biológicamente normativo, ¿no? O sea, no solo es necesario la presencia de una anomalía psíquica o psicológica, sino que esta tiene que tener relación con un contexto de la antijuricidad. Entonces, para poder evidenciar algún reproche de esta categoría, naturalmente el juez y el perito psiquiátrico deben de analizar, en el caso concreto, tanto la base orgánica, que en este caso es la base psicológica, como el ulterior juicio acerca de la capacidad de comprensión y de inhibición del individuo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vayamos acá aterrizando ya los criterios que señala el Código Procesal Penal. El artículo 20. Primero, la minoría de edad. La minoría de edad lo encontramos en el inciso 2 del artículo 20 de nuestro Código Penal, ¿no? Dentro de la causa que eximen o atenúan el tema de la responsabilidad de carácter penal. Menor de 18 años. ¿Hay una exigencia de protección a estas personas? Por supuesto que sí. Nosotros hemos visto en los medios de comunicación, en la prensa escrita también, que cuando existe una detención en flagrante delito a un menor de edad, ¿qué es lo que sucede con el rostro, doctor, del menor de edad? El rostro del menor de edad lo muestran a los medios de comunicación, no lo muestran a los medios de comunicación, ¿no? Sino que lo que hace con el rostro del menor de edad, lo cubren. ¿Y por qué lo cubren? Porque quieren dar protección a este menor de edad. Tiene que haber una protección al menor de edad. Entonces no lo muestran ante los medios de comunicación, no lo pueden mostrar su rostro. ¿Por qué? Porque existe una protección de nuestro mismo ordenamiento jurídico. Aquel intervenido no es una persona mayor de 18 años, ¿no? Y esto es exacto. Entonces, si bien es cierto, al inicio se mencionaba, y hay criterios que mencionan que en las cuestiones de la edad no solamente hay que ver ellos, sino el contexto biológico, el contexto psicológico, en las cuestiones prácticas, menor de 18 años no es jamás responsable penalmente. ¿Por qué? Por la minoría de edad. No existirá, por ende, un reproche como tal en los menores de edad, como estamos señalando, ¿no? Luego ya nos habla del aspecto de lo que viene a ser la capacidad psicológica. En el contexto de la capacidad psicológica, que es la anomalía psicológica, grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción, esto lo encontramos en el inciso 1, artículo 20, ¿no? ¿Y qué nos señala? Está exento de responsabilidad penal, así nos menciona, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto para determinarse según esta comprensión, nos señala en ese caso en particular. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Cuando nos encontramos, pues, ante la anomalía psicológica. ¿Cuándo estaremos hablando de la anomalía psicológica? Y eso lo vamos a encontrar, doctores, en lo que señala el inciso 1 del artículo 20 de nuestro ordenamiento jurídico. Y como hemos señalado, en una cuestión básicamente práctica, lo que hay que evidenciar nosotros es cuando nos encontramos ante una anomalía psicológica en sí, ¿no? Y muy bien, eso lo vamos a decir a continuación de la siguiente manera. A ver, vamos ahí. Empezamos. Por ejemplo, la anomalía psíquica se le conoce también con el nombre de perturbación morbosa,
el derogado, por ejemplo, Código Penal de 1940 se refería a lo que tenía como denominación el enfermo mental, ¿no? El enfermo mental. Mientras que la anomalía psíquica se refería genéricamente a las diferentes manifestaciones anormales de la psiquis y debe tratarse de una perturbación de tal índole y grado que impida la comprensión normal del carácter delictuoso del acto. Las anomalías psíquicas abarcan, en ese sentido, doctores, lo que son 4 categorías esenciales. ¿Y cuáles vienen a ser esas 4 categorías? Son la psicosis, la oligofrenia, la psicopatía y la neurosis. Si estas, como hemos estado mencionando, tienen que pasar naturalmente por el examen médico legal, el examen psiquiátrico, el examen psicológico, para poder evidenciar si nos encontramos ante una persona que sufre alguno de estos tipos de 4 categorías dentro de la anomalía psíquica, ¿no? Muy bien. Pasemos en ese sentido a los siguientes contextos, ¿no? A ver, vayamos. ¿Qué tenemos respecto a ese tema? Se explica por la presencia de procesos psíquicos patológicos corporales producidos tanto en el ámbito emocional como intelectual que se escapan del marco de un contexto vivencial y responden a una lesión al cerebro, como lo que hemos señalado anteriormente. Existen personas que sufren estos trastornos en el sentido que, por ejemplo, suelen escuchar voces. Hay personas que matan, los asesinos en serie, por ejemplo, matan a las personas y luego cuando se les interroga, ellos no tienen algún reproche o una situación que le ponga en un contexto de señalar qué hicieron, porque ellos consideran que lo que han realizado no es algo negativo porque han tenido un llamado. O sea, han tenido un llamado y lo dijeron, eliminen a tales personas porque le hacen muy daño a la sociedad. Eliminen, por ejemplo, a todos los ladrones de carteras, ¿no? De celulares, etcétera. Entonces, estas personas obviamente no están dentro de los parámetros normales mentales para poder ser responsables de lo que están realizando y por ende tener un reproche de carácter penal, sino que en el caso de estas personas estarán ante una anomalía psicológica. Entonces no le corresponde naturalmente al derecho penal un reproche de carácter tal, sino que le corresponde, por ejemplo, acá será a un establecimiento de salud ver cuáles son los medios para precisamente combatir esa anomalía psicológica que tiene esta persona, ¿no? Y lo mismo sucede con aquellas personas que han soñado algo y dice tienen una revelación y en su revelación tienen ese pensamiento, revelación de Robin Hood, de robarle a los ricos para darle, por ejemplo, a los pobres, ¿no? Entonces empiezan sustrayendo pues todos los bienes de los bancos, de los supermercados y todo lo demás. Para ellos señalan que le entregan a los pobres y se quedan obviamente con un pequeño porcentaje también para ellos. Y dicho sea de paso, eso es lo que realizan. Sin embargo, hemos reiterado que acá también no existirá un reproche penal como tal, sino porque la persona es un inimputable. La persona es un inimputable, ¿no? Por el tema del análisis de la anomalía psicológica. Respecto a ello, la jurisprudencia también se ha pronunciado. Y, por ejemplo, señala ahí textualmente lo siguiente, fíjense ustedes, nos dice, el acusado se halla exento de responsabilidad por anomalía mental en mérito a un dictamen pericial de psicología forense y pericia psiquiátrica ratificada en audiencia pública, que concluye señalando que presenta episodios depresivos graves con síntomas psicóticos que conlleva que altere sus facultades haciendo que pierda contacto con la realidad, requiriendo tratamiento especial. Hay personas que tienen lagunas mentales. ¿En qué sentido?
realizan algo y no son del todo conscientes de lo que están haciendo. O sea, no son conscientes al 100% de lo que están realizando. Y viven dos realidades. O sea, personas que realizan algo, o sea, el típico caso, y eso es lo que ustedes van a tener una clase con el doctor Frank Almanza, y el doctor Frank Almanza lo señalaba de la siguiente manera, ¿no? Borrar cassette. Es decir, hay personas que realizan algo y luego le dicen, pero ¿por qué hiciste eso? ¿No? ¿Por qué lo golpeaste? ¿O por qué te sustrajiste ese celular? ¿O por qué cometiste el delito de violación? O cualquier cosa. Y esta persona dice, la verdad que no recuerdo, ¿no? O sea, no recuerdo. O sea, yo pensé que estaba en una fiesta, solo me recuerdo de la fiesta, me recuerdo algunos pasajes de la misma, pero de ahí no recuerdo absolutamente nada más. Entonces, naturalmente, estamos ante una persona que sufre una alteración grave de la conciencia, una persona que tiene dos realidades y que naturalmente no es reprochable también en ese sentido, penalmente hablando, ¿no? Sino que reprocha que se le hará solo será a aquellas personas que son conscientes que lo que están realizando es un comportamiento prohibido por norma. Muy bien, y acá tenemos otros contextos más. Vamos a ver. A ver. En ese sentido, el derecho ha formulado 4 enumerativos de los padecimientos que comprende el concepto de enfermedad mental. Y le interesa fijar, pues, las condiciones que ésta debe reunir para eximir algún tipo de responsabilidad y los diversos criterios con base a los cuales debe el legislador establecer la forma de responsabilidad de carácter penal, vendrían a ser básicamente los siguientes. Por ejemplo, tenemos al psiquiátrico puro, al psiquiátrico psicológico, al psiquiátrico psicológico jurídico, ¿no? Vamos a ver, mire, en el caso del psiquiátrico puro, se limita a declarar exento de responsabilidad penal al enajenado mentalmente, sin referencia alguno del carácter valorativo correspondiente a esta fórmula, los textos que consignan que no delinque la persona que lo podemos considerar como loca, ¿no? O sea, la persona que es loca, hay un trastorno mental, no es reprochable penalmente, pero hay personas que están andando y, ¿no? Los locos y pueden sustraer un celular de alguien, quitarte el celular, o existe una tienda, ingresan a la tienda y ven pues ahí un objeto que les llama la atención, cogen y se los llevan. Eso nos señala el psiquiátrico puro que naturalmente no existe una responsabilidad penal en esta persona, ¿no? En el enajenado mental, en el demente, en el lunático, ¿no es cierto? Entonces no existe en estas personas un reproche de carácter penal. Luego tenemos el psiquiátrico psicológico. Dentro de ello que encontramos, mire el factor naturalmente psicológico de la enfermedad mental en cuanto afecta a la voluntad del sujeto, pero sin precisar los efectos que debe producir en la comprensión del derecho. Son de este orden aquellos textos que vinculan la enfermedad mental con la privación de las facultades intelectuales, del discernimiento de libertad, etc. También tenemos el psiquiátrico psicológico jurídico. Dentro de ello que encontramos, requiere que la enajenación para eximir de responsabilidad afecte la conciencia de delinquir o la posibilidad de inhibir los impulsos delictivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Vamos. Respecto a este tema también, tenemos a lo que señala el profesor, ¿no? Catedrático y juez Villestein. Villestein hace la siguiente precisión. El término anomalía que usa el Código Penal menciona que es incorrecto, pues debido a criterios estadísticos y teológicos, comprendería muchas más conductas de las cuales se puede referir el numeral del código, ¿no? Es decir, el artículo 20. Además, no todas las enfermedades mentales, sostiene, son compatibles con la idea de inimputabilidad, sino solo aquellas que atacan indiscutiblemente la culpabilidad del mayor de edad con la gravedad de sus manifestaciones patológicas en los ámbitos cognitivo, afectivo y conativo. Sin embargo, esta apreciación, que es respetable, no resulta siendo concreta
sobre todo para una persona que pueda dedicarse a los parámetros de las leyes. ¿Por qué? Por lo siguiente, el que determina el estado psicológico y ver si una persona se le puede o no reprochar algo en el sentido de que ésta es capaz de darse cuenta que lo que está realizando es un comportamiento contrario a norma, es el especialista. En este caso es el psiquiatra, ¿no? El único que podría decir, esta persona tiene dos realidades, esta persona no es consciente de lo que está realizando. Y eso a través de un tema técnico científico. No podríamos nosotros señalar que una persona sufre una anomalía cuando no ha pasado previamente, por ejemplo, a través de lo que viene a ser un examen psicológico, ¿no? Entonces no se le puede en ese sentido señalar ello, ¿no? Entonces, y este menciona, claro, que porque él se entiende que en base a lo que son otros análisis netamente técnicos, se llega a la conclusión de que no el hecho de sufrir una anomalía haga evidenciar que una persona no puede ser consciente de que lo que está realizando. O sea, sí puede ser consciente y por el contrario, quizás aprovechándose de esa situación, podría alegar que se encuentra ante una causa de inimputabilidad, lo cual resulta siendo también con bastante criterio, ¿no? Resulta siendo bastante razonable también. Hay casos que tienen algunas personas un rasgo de anomalía leve y, y están siendo procesadas, investigadas por delitos de violación, delitos tocamientos indebidos, delitos contra el honor, por ejemplo. Sin embargo, los abogados sostienen de que se encuentra un tema de anomalía y no saben lo que hacía. Eh, y ahí hay que ver, pues, ¿no? El peso que tiene, el peso que realmente los informes psiquiátricos, psicológicos, que lo puede ser el Ministerio Público o la parte, nos permiten arribar que realmente esto viene a ser así o no. ¿Cierto? Muy bien. Lo que sí se determina como un comportamiento que va relacionado con un tema de hasta cierto punto de cuestiones de no reproche de carácter penal son aquellas personas que sufren la psicosis. ¿Y qué se entiende en la persona que sufre la psicosis? Pues la psicosis produce alteraciones profundas de las funciones psíquicas y pueden ser endógenas, que provienen de factores constitucionales, entre ellas están las esquizofrenias, por ejemplo, la demencia maníaco-depresiva. Sin embargo, el que es depresivo no significa de que no es consciente de lo que está realizando. Por eso ahí analizaba lo que anteriormente manifestaba el profesor Villestén, ¿no? ¿Por qué? El maníaco depresivo, aquella persona que se sumerge en su dolor y no quiere salir, no significa, porque es un comportamiento, pero no significa si él un día va al mercado, porque no siempre va a estar en ese contexto de depresión. El maníaco depresivo muchas veces por las noches puede ingresar en esa situación de depresión profunda o cuando se encuentra en determinado lugar o cuando ve determinada fotografía, etcétera, ¿no? Y hace que se vuelva a una situación profunda y que le impide salir de ella. Eso no significa de que si ésta sale, por ejemplo, a la calle o va a un supermercado y no quiera pagar o termina golpeando a otra, significa de que porque sufre una anomalía psicológica. Porque si bien es cierto, se dice que esto es así, que la psicosis está considerada dentro de las anomalías psicológicas y por ende estaríamos hablando de un inimputable y no existiría una cuestión de culpabilidad. Sin embargo, si esta persona realiza un tema de robo, no lo hacía dentro de ese parámetro de su depresión profunda, sino que realizó el robo porque tenía la intención de llevarse pues algo, ¿no? Entonces, Pillestein dice, no todas las anomalías psicológicas deben ser consideradas como una causa de inimputabilidad, sino solamente aquellos que en estricto senso la hagan poner en un contexto donde es imposible poder tener ese deber de garante como los que lo tienen todos nosotros, de poder proteger bienes jurídicos tutelados.
Luego tenemos a las psicosis traumáticas por lesiones cerebrales. La psicosis por intoxicación incluye el embriaguez por alcohol u otros. Entonces, dentro de ese tema de la embriaguez por alcohol, también hay que evidenciar muchos contextos. Miren, y ahí ingresa el tema del acto liberi causa. En la cuestión del acto liberi causa, doctores, ¿qué significa? Dos cosas. El primero de ellos, que la persona que se encuentra en un contexto de embriaguez extrema ha borrado cassette, como lo decía el profesor, el doctor Fran Almanza, no se le puede reprochar penalmente algo. O sea, aquella persona que estuvo en el baile, no estuvo realizando una fiesta y al día siguiente son los amigos que le dicen sucedió tal cosa, golpeaste a tal persona, hubo un escándalo, hubo tal situación, esta persona dice, la verdad que yo no me recuerdo absolutamente nada, lo que yo recuerdo es que vinieron algunos amigos, celebrábamos, estábamos tomando algo, pero de ahí ya no me recuerdo absolutamente nada, no sé qué es lo que sucedió. Entonces, hay que ver y hay que determinar naturalmente a través de lo que viene a ser también un informe psiquiátrico, psicológico y ver algunos contextos que nos han evidenciado si esta persona cuando ingresa, por ejemplo, en una situación de embriaguez extrema, le es imposible discernir la realidad, ¿no? O sea, vive otra realidad paralela. Si eso evidenciamos, no habrá un tema de culpabilidad. Por ejemplo, les comento ahí, acá era un contexto de un presunto delito de violación, ¿no? De violación que habían cometido supuestamente dos personas y contra otra, contra una señorita, y esto se había producido pues en una reunión, en una fiesta, ¿no? Una fiesta. Entonces, al día siguiente, la señorita denuncia ante la Policía Nacional y esto le comunican a la Fiscalía, se procede a la detención de estos señores y menciona que la han violado. Uno de ellos sostiene de que esto fue producto de relaciones consentidas, entonces estamos hablando de un tema de una causa de justificación, ¿no? Porque existiría el consentimiento de por medio. Sin embargo, el otro acusado, el otro denunciado, señala de que no recuerda absolutamente nada. O sea, lo único que sí, que recuerda que al día siguiente despertó ahí, pero no recuerda lo que previamente haya sucedido. Entonces ahí hablamos de dos situaciones diferentes, porque podríamos estar hablando del primero de ellos, si se demuestra a nivel de un contexto de probanza que hubo unas relaciones consentidas, naturalmente existirá una causa de justificación. Y en el otro caso, si se evidencia de que esta persona no se dio cuenta, o sea, estuvo bebiendo y ahí fue la embriaguez a tal punto que no recuerda absolutamente nada, también estaríamos en un contexto a efectos, por ejemplo, de señalar que no existe una culpabilidad, ¿no? Sin embargo, eso tiene pues un parámetro bastante amplio, ¿no? Que está en cuestión de cómo demostrar ello. Aparte de eso también, no hay que olvidarnos lo que está relacionado al comportamiento provocado. Y es que en el comportamiento provocado hay quienes utilizan más bien estos acontecimientos de reuniones o fiestas para embriagarse y cometer delitos de violación, tocamientos indebidos, acoso, y luego buscar como justificación de que lo que se trataba era de que esta persona se encontraba ante una situación que le era imposible poder recordar lo que estaba realizando, ¿no? Entonces, esto lejos de poder señalar que no existe un reproche de culpabilidad, estaremos hablando de una situación agravante. Por eso que nuestro ordenamiento jurídico habla de agravantes en cuestiones de que la persona realiza algo habiendo ingerido alcohol, ¿no? Luego tenemos la epilepsia, la arteriosclerosis cerebral y la atrofia cerebral, entre otros, ¿no? Entonces, por ende, cuando se evidencia en estos contextos, si bien es cierto, hay posiciones en contrario, nuestro ordenamiento jurídico señala que si es considerado anomalía psicológica, no existirá un reproche de culpabilidad, ¿no? Luego mencionamos la grave alteración de la conciencia. Bueno, en la grave alteración de la conciencia
vamos a ver, la inimputabilidad puede ser consecuencia no solo de ciertos estados patológicos permanentes, como viene a ser la anomalía psíquica, ¿no? Sino también ciertos estados momentáneos pero anormales, pasajeros. El numeral 1 del artículo 20 del Código Penal expresa que están exentos de responsabilidad penal el que por una grave alteración de la conciencia no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto para determinar según esta comprensión. En la ciencia española, por ejemplo, a esta causa se le denomina trastorno mental transitorio o en la condición de autocontrol del sujeto, ¿no? Entonces, son movimientos o impulsos producto de una determinada situación, ¿no? De una determinada situación. De una emoción violenta, por ejemplo, podríamos evidenciar en ese caso en particular también. ¿Por qué? ¿Qué podríamos señalar en ese caso de la alteración de la conciencia, ¿no? Que es considerado también como una emoción violenta por muchos. ¿Qué es lo que podríamos ahí evidenciar? Bueno, el siguiente contexto. Miren, fíjense ustedes, qué es lo que podríamos saber. La persona, a ver, ya, ahorita respondo a la pregunta de Muñoz Sebastián, ¿no? Donde nos hace una pregunta bastante interesante. Mira, hay parámetros y hay desequilibrios emocionales en una persona en determinado momento. Y ya luego vamos, y ahí ingresa, por ejemplo, lo que viene a ser también el miedo insuperable, ¿no? Pero, ¿qué significa la grave alteración de la conciencia? Son anomalías que afectan gravemente la conciencia del sujeto, no solo respecto del mundo que lo rodea, también de sí mismo. Se puede considerar como un estado transitorio que afecta la conciencia de la gente y le impide la comprensión de la criminalidad del acto. Por ejemplo, la ebriedad, ¿no? Uno no es ebrio pues para toda la vida, sino que la persona que es ebria pues, estaba en un determinado momento y en ese momento, como decían, borró cassette, entonces cometió un delito, pero él considera que no recuerda absolutamente nada, no es consciente de lo que estaba realizando. El sueño, también, la fiebre, hay personas que pueden llegar hasta puntos altos de la fiebre, que en esa misma desesperación o en ese mismo trance en la cual se encuentran, incluso pueden terminar matando a alguien, pueden terminar generando lesiones en esta persona. Hay quienes se han dado, quienes están con una fiebre producto de una picadura, por ejemplo, de una serpiente, viene alguien y trata de ayudarlo, provocarlo, y lejos que lo deja, termina asesinando a esta persona, pero ese comportamiento que ha tenido el producto de la fiebre altísima que ha tenido por la picadura, por ejemplo, de la serpiente, ¿no? Entonces, ¿puede producir ello? Sí. El desmayo de una persona, la sugestión hipnótica, la cual resulta siendo bastante criticada también, por ejemplo, hay que tener en cuenta esa situación porque hay quienes consideran que producto, digamos, de una situación hipnótica, quienes creen en ello, esta persona realizó un comportamiento contrario a norma, ¿no? O el consumo de droga, que sí es una situación, digamos, más real, porque en el caso de lo que viene a ser el consumo de droga, la persona puede llegar a un punto de adicción o incluso a un momento de éxtasis que le permite ingresar una alegría tremenda a su cuerpo y no discierne de lo que está realizando, ¿no? Entonces hay muchos que, por ejemplo, con ingesta de drogas, pues cometen delitos. Entonces, sin embargo, esto no es permanente, sino es solamente por un tiempo establecido, y luego de ello se entiende que ya recobrando las emociones normales, es consciente de que lo que está haciendo o de lo que hizo es algo negativo, ¿no? Pero finalmente a ello nos hacen evidenciar el contexto. Hay algunas preguntas que vamos a responder. Hemos señalado, a ver, pasemos a algunas cuestiones de la ronda de preguntas, que ustedes lo pueden hacer a través del chat, ¿no? Tengo la pregunta, es más, les invito a ustedes a hacer las cuestiones de estas preguntas en este momento. El doctor Muñoz Sebastián dice lo siguiente:
Doctor, ¿la intoxicación también se configura como grave alteración de la conciencia? No, no. Luego vamos a señalar lo que es la grave alteración de la percepción, que es una cosa totalmente diferente, que justo después de esto lo vamos a señalar, ¿no? Una cosa es la grave alteración de la conciencia, otra cosa es la grave alteración de la percepción y otra cosa es la anomalía psíquica. Dentro de la anomalía psíquica hemos mencionado la psicosis. Una persona que es psicótica necesita tratamiento. La psicosis no se te va a curar por así, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son psicóticas y lamentablemente no acuden al médico. El psicótico incluso tienen hijos, tienen la custodia de los menores, ¿no? Y obviamente hay un riesgo para el menor y agreden pues a la persona que consideran que le van a hacer daño a su hijo sin menor reparo. Y se ha tenido varios casos de estos, ¿no? Donde agredían incluso a su propia madre, a sus vecinos, y denunciaban a otras personas porque tenían psicosis, pues, o aquellos que sentían miedo porque se ha tenido casos, les comento un poco, y luego se demostró que esta persona sufría de psicosis, creía que todo el mundo estaba en su contra, todo el mundo estaba en su contra. Y denunció al presidente, a los ministros, a los fiscales, a los jueces, a todos, y decía, me persiguen no solamente acá, me persiguen el rey de España, me persigue el presidente de China, ¿no? Todos me quieren hacer daño, ¿no? Entonces, era una persona que sufría pues una psicosis, ¿no? Que luego ingresó a tratamiento y se determinó que esto sufría, ¿no? Entonces hay personas, y esto obviamente si esta persona cometen algo y golpean a una persona, le generan lesiones porque pueden agarrar armas, ¿no? Por su estado en el cual se encuentran, no serán reprochables penalmente, ¿no? Entonces, eso dura, pues, eso dura, hay que pasar por un tratamiento. Lo mismo con la psicopatía o la neurosis. En cambio, la grave alteración de la conciencia hemos señalado que esto se debe a circunstancias momentáneas, no siempre, momentáneas, donde por lo general la persona borra cassette. O sea, la persona no se recuerda de lo que está realizando. Diferente es el caso de la grave alteración de la percepción, que lo voy a señalar a continuación. Mire, porque en la grave alteración de la percepción, esta grave alteración está referida fundamentalmente, doctores, a los sentidos. Está referida fundamentalmente a los sentidos. Debe ser grave de modo que pierda contacto con la realidad o no tenga un concepto real o adecuado sobre la misma. Por ejemplo, la persona que tiene una inteligencia por debajo de lo normal o oligofrénicos. ¿Y qué es aquel oligofrénico? Que tiene un coeficiente intelectual debajo del habitual, que no sabe que lo que está haciendo es pues malo, ¿no? O sea, no discrepa, no sabe que conducir quizás un vehículo o empujar a una persona a un alcantarillado puede ser peligroso y termina siendo, ¿no? Se termina empujándolo y luego termina riendo porque considera que es parte de un juego, pero él tiene obviamente lo que viene a ser la alteración de la percepción. Luego podríamos señalar a quienes sufren anomalías, no se encuentran en un estado de inferioridad mental, su capacidad de culpabilidad depende de un examen realizado en cada individuo. Si el examen da como resultado la posesión de esta deficiencia en forma plena por el individuo, habrá que, en este caso, afirmar su inimputabilidad. Sin embargo, el resultado de su capacidad, sin estar excluida, se encuentra grandemente atenuada, se castiga al sujeto, pero se disminuye, por ejemplo, la pena, ¿no? Se va a depender también hasta qué nivel vemos el bajo nivel del reconocimiento de la realidad. Tengo otra pregunta que es de Osaías Germán Castañeda Neria, ¿no? ¿Qué nos señala el doctor? Lo vamos a manifestar a continuación. A ver, vayamos.
Y luego tengo, vamos a ver, nos dice, acto libre en causa permite imputar hechos realizados en situaciones de inimputabilidad en aquellos casos en el que el sujeto se hubiera colocado en una situación, bien sea con el propósito de delinquir, no necesariamente el aplicado a una causa de inimputabilidad, sino aplicar dicha situación para un agravante. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Ya que nos habla del tema del acto liber in causa. El acto liber in causa. Miren, ¿qué encontramos en ese contexto del acto liber in causa? Acá tenemos, miren, doctores. En el caso en particular, es decir, del actos liber in causa, podemos evidenciar el siguiente contexto. Miren, lo que excluye la imputabilidad no es que el sujeto esté ebrio en el momento del hecho, sino que el alcohol condujo a la gente en un estado de grave alteración de la conducta que lo puso en una situación de incapacidad psíquica para poder comprender. Pero a veces esta alteración de la conciencia puede ser provocada dándose lugar a la inimputabilidad por un acto liber in causa. El acto liber in causa se presenta en el supuesto del sujeto que busca, contempla la posibilidad y la acepta de colocarse en un estado de inimputabilidad para así delinquir y luego invocar inimputabilidad. A pesar de sus dificultades, la idea del acto liber in causa supone la posibilidad de sanción para el sujeto que, al momento de cometer la infracción, presentaba un cuadro de inimputabilidad. Para algunos esta afirmación significa la violación pues, de las garantías propias del principio de culpabilidad y a ello se agrega que resulta muy difícil la construcción de la parte subjetiva del tipo, pues quien se encuentra en un estado de inconsciencia mal puede construir en su mente una actitud dolosa o imprudente respecto de algo. Entonces, el gran reto está en tener que señalar si ese acontecimiento fue provocado o no fue provocado, ¿no? Como uno finalmente en un contexto probatorio podríamos alegar que esto ha sido de esa manera o de la otra forma, a través del tema del acto liber en causa, ¿no? Y ahí viene pues precisamente el gran reto, porque en un contexto teórico, claro, naturalmente se refiere de que esta situación de anomalía producto, por ejemplo, de una ingesta de una droga o de estar ebrio, no porque alguien esté drogado o esté ebrio, significa de que no tendrá un reproche de carácter penal, ¿no? O sea, no significa eso, sino que esto va en el hecho que producto de haber consumido droga o producto de haber bebido alcohol, se encuentra en una situación tal que le es imposible, por ejemplo, poder discernir lo que está realizando. Y esto viene de un tema bastante polémico, porque lo que uno evidencia es que cuando alguien se pone en esa situación, le es imposible realmente darse cuenta de lo que hace. O sea, alguien de manera espontánea empezó a beber alcohol y luego golpeó a una persona pero no recuerda nada. O consumió una sustancia prohibida, realizó algo. Entonces, ¿qué nos evidencia ello? Que cuando la persona, por ejemplo, bebe alcohol o consume droga y comete un delito de violación, robo, tocamientos a individuos, etc., por más que se encuentre en esta situación, es consciente de lo que está realizando. Es consciente que lo que está ejecutando es un comportamiento contrario a norma. Sabe que lo que realiza está prohibido, pero sencillamente lo hace. Sencillamente lo hace. O sea, le es indiferente esa situación. Entonces, estos son comportamientos provocados. Pero el tema controversial sería, ¿qué pasa si esta persona consumió alcohol con el objetivo de robar, pero llega en un momento de trance tal donde no roba sino viola a alguien? Entonces, ¿será un agravante o no? ¿Y qué nos señala la opinión jurídica? La opinión jurídica nos señala que sobre el delito de violación, porque no planificó violar, él planificó robar, no será un acto libre en causa, sino estaremos ante una inimputabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, claro, de no ponerse en ese estado de inconsciencia, pero se embriaga para cometer un delito, habrá reproche verbal.
penal, lo que pasa es que ahí ingresa fundamentalmente lo siguiente, ¿no? Se entiende que en el acto libre en causa tú tienes la intención de realizar algo y no que luego suceda algo diferente, como les estaba señalando. O sea, la persona dice, yo voy a beber alcohol para violar a una persona, ¿no? Tiene su objetivo para armarse de valor, ¿no? Entonces, bebe licor, invita a la otra persona, bebe licor, pero ingresa en un trance tal que no se da cuenta y lo que hace es llevarse de la casa inconscientemente, digamos, la suma de 10.000 soles. Y al día siguiente despierta y dice, a ver, y se da cuenta que está con esa suma de dinero y dice, ¿de dónde lo saqué? Lo único que recuerdo es que yo estuve en la fiesta y de ahí yo no recuerdo absolutamente nada. Entonces, ¿qué significa? De que esta persona no se le puede reprochar penalmente por ese delito, no señala. Porque si bien es cierto, bebió alcohol, su intención no era robar, sino era violar, ¿no? Era violar. Ahí nos hace referencia. Pero hay otra posición de que dice, no, el hecho que ya tú consumas algo con el objetivo de poder realizar algo contrario a norma, ya por más que realizas tal delito o el otro delito o aquel delito, ya existe un reproche penal desde ese momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente, esos son, pues, apreciaciones o contextos existentes, ¿no? Entendibles y muchas veces reprochables penalmente en algunas ocasiones. Ahora dice, Serías, o la doctora Muñoz, ¿no? Doctor, el acto de libre en causa no está regulado en el Código Penal como una excepción a la imputabilidad. ¿Podría aplicarse en el ordenamiento jurídico peruano? Sí, lo que pasa es que sí, claro, porque nuestro ordenamiento jurídico no tiene todos los delitos en sí, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, en nuestro ordenamiento jurídico no encontramos todos los delitos, sino que en nuestro ordenamiento jurídico a veces lo que nosotros encontramos son solamente algunos comportamientos de delito, pero sí sobre el acto de libre en causa vamos a encontrar jurisprudencia o incluso sentencias, ¿no? Incluso sentencias respecto a ese tema. Entonces, la base va a ser la base jurisprudencial, porque jurisprudencia sí encontramos, ¿no? O sea, tipo penal inclusivo no, pero jurisprudencia sí, ¿de acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, eso hace referencia a la anomalía psíquica, ¿no? A la anomalía psíquica. A ver, sigamos. Luego de ello, vamos a pasar al contexto de error de prohibición, porque ya el tema de la minoría de edad, nosotros lo hemos ido señalando anteriormente. Hemos dicho, si es menor de edad, no existe un reproche de carácter penal como tal en los casos de los menores de edad, ¿no? Vamos a ver ese aspecto también. Muy bien. En caso del error, vamos a ver, el error de prohibición nos permite señalar a nosotros básicamente el siguiente contexto. Vamos a ver. Se presenta el error de prohibición cuando error, desconocimiento o falsa percepción no recae sobre algún elemento del tipo penal, sino sobre la base de la conciencia de la antijuricidad. En otras palabras, el autor desconoce que su acción se encuentra prohibida. Esta causa de exculpación afecta la capacidad de comprensión de la antijuricidad, se diferencia del error de tipo, pues en este sujeto cree que hace otra cosa. En cambio, en el error de prohibición, sabe lo que hace, pero no puede motivarse según la norma porque carece de las condiciones que posibilitan la comprensión. En ese sentido, es importante determinar que el error de prohibición tiene dos variables respecto a la invisibilidad del error incurrido. Así pues, bajo el análisis, los errores de prohibición pueden ser, por ejemplo, doctores, de dos tipos, ¿no? El error de prohibición vencible o evitable, el error de prohibición invencible o no evitable. Luego podemos tener el error sobre la existencia de la norma jurídica o error directo, el error sobre la validación de la norma jurídica de prohibición y el error sobre la validez de una norma de autorización.
Vamos a ver el primero de ellos que está relacionado al tema del error de prohibición vencible o evitable. Cuando estamos ante ese error vencible o evitable, doctores, lo vamos a ver a continuación. Miren, básicamente el error de prohibición vencible o evitable lo que va a ayudar es a atenuar la pena. En este caso se reprocha al actor no salir de su estado de error a pesar de que ha tenido esa posibilidad. Por ejemplo, el error de prohibición invencible o inevitable. Simplemente elimina en este caso la culpabilidad. Vamos a ver, desarrollando dos tipos de errores sobre la base de la invisibilidad o continuación, pondremos los tipos de errores que tienen como fundamento la existencia de validez de una norma, las cuales son el error sobre la existencia de la norma jurídica o error directo, o el error sobre la validez de la norma jurídica de prohibición, o el error sobre la validez de la norma de autorización. Pero partamos de lo siguiente, el error de prohibición vencible o evitable. Por ejemplo, vamos a mencionar, si nosotros vamos a un lugar donde, si bien es donde nos señalan, por ejemplo, a nosotros, ¿no? O vamos a ver, ¿no? Digamos, un error invencible o inevitable está relacionado dependiendo de las circunstancias en las cuales uno se encuentra. Si una persona va a ir a un bosque a cazar, por ejemplo, entonces el objetivo es ir a cazar, ¿no? El objetivo que tiene la persona es ir al bosque a cazar animales. Entonces llevará la escopeta y tendrán algunas recomendaciones que le puedan dar. Por ejemplo, como van a ingresar y van a cazar osos, le dicen de que si es que existe o escuchan un ruido en los arbustos, lo que tiene que hacer inmediatamente es sacar el arma y disparar, porque si no el oso podría generarle un daño, ¿no? O sea, el oso podría, incluso quizás matarlo. Entonces, la persona sabe que va al lugar para cazar el oso, pero alguna persona, de aquello que no faltan, ingresa a ese lugar y se mete en los arbustos y dispara. ¿De acuerdo? Y termina matándolo, por ejemplo. Entonces, ahí nos encontramos ante un error que era inevitable, porque el contexto era ir a cazar pues oso y no podría saber quién era, no era, porque no iba a acercarse a los arbustos, a arrimar las hojas y decir a ver quién se encuentra ahí, seguramente estaba el oso en un zarpazo lo mataba, ¿no? Entonces, no era eso finalmente lo que uno buscaba, ¿no? Entonces, en cambio, el error vencible es aquel error negligente, cuando alguien va, digamos, a un campo, ¿no? Y quiere aventar piedritas, etcétera, y una persona pues se puso unas orejitas y le lanza un piedrón y lo mata. Entonces ahí tenía que haber un pequeño deber también de protección, ver a quién está lanzando, porque no se encuentra ante un lugar donde tiene que agarrar una piedra y lanzarlo como tal. Entonces eso es un tipo de error vencible, podría haber prevenido esa situación, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos. Y luego tenemos, doctores, lo que es el miedo insuperable. En el caso del miedo insuperable, esto tiene también especiales particularidades que a continuación vamos a señalar. Miren, el miedo insuperable exime de la responsabilidad criminal al sujeto activo del delito al excluir naturalmente su culpabilidad. El miedo debe estar inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado. La jurisprudencia ya no exige un temor de un mal igual o mayor que el causado. La simple dificultad social o personal con otro no constituye una situación equivalente al miedo. ¿Qué podemos encontrar acá? Por ejemplo, este eximente de miedo insuperable tiene una serie de requisitos que a continuación vamos a señalar. Por ejemplo, el miedo al que alude, la norma es un estado psicológico de índole individual y que produce por estímulos que vienen a ser externos. Ahora, es insuperable ya que es difícil de resistir en la medida del hombre promedio. Ahí recuerdo al doctor Sergio Jiménez, ¿no? Porque cuando nos habla del hombre promedio,
la gran interrogante es, ¿y quién viene a ser el hombre promedio, no? O sea, ¿quién es básicamente el hombre promedio? Como decían, hay que preséntame al hombre promedio para ver quién es el hombre promedio. Claro, naturalmente también es bastante gracioso. Lo que sí nos dice el hombre promedio, ¿no? Entonces, el estímulo que causa el miedo insuperable, además de real, ofrece una amenaza igual o mayor al que el autor ocasiona bajo el amparo del miedo. ¿Qué ejemplo podemos tener? Dicho sea de paso, que algunos han evidenciado. Cuando hay personas que te amenazan con un arma, te apuntan el arma en la cabeza, ¿no? Y te dicen, te volamos la cabeza si lo que está en la mochila no lo avientas en tal lugar, no lo avientas a esa casa. Entonces, obviamente, por ese miedo que tienes, agarras esa maleta o agarras esa granada y terminas, por ejemplo, lanzándola, ¿no? O alguien te está amenazando con el arma en la cabeza, entonces te dicen, no, tú tienes que robar ellos y no te matamos, entonces producto del miedo en la cual te encuentras, terminas cometiendo ese hecho. Entonces, en ese sentido, no existirá, por ejemplo, un tema de reproche de culpabilidad, pero no dice tiene que ser como tal, o sea, y no dice es el hombre promedio, entonces se entiende naturalmente el hombre promedio, cualquiera de nosotros, que nos pongan un arma en la cabeza y que nos diga te vamos a realizar un disparo, podría existir un miedo natural y por ende podrían cometer un delito en este contexto, ¿no? En ese contexto. Y por último tenemos el estado de necesidad exculpante. Bueno, en el caso del estado de necesidad exculpante, doctores, nosotros vamos a evidenciar lo siguiente. Este estado de necesidad al que hemos hecho referencia, ¿no? Se expresa cuando existe un conflicto entre los bienes jurídicos equivalentes o de igual valor. Existe una tendencia natural a la conservación que es determinante en una situación extrema para actuar en sacrificio del bien jurídico del otro, en salvaguarda del propio. Esta causa de culpación solo opera sobre bienes jurídicos como la vida, la salud y la libertad. Entonces, el estado de necesidad culpante se configura cuando existe un peligro grave, actual e inminente que permite vulnerar un bien jurídico único, opción razonable para elegir la amenaza que pese sobre la vida integral corporal y la libertad locomotora, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, fíjense ustedes que cuando empezamos a señalar cuestiones de culpabilidad, ¿no? Ya bueno, ingresamos luego al tema del intercrimen, pero cuando empezamos a señalar estos contextos, primero hay que evidenciar si nos encontramos ante una situación para poder reprochar penalmente a una persona y no encontrar ante una causa de exculpación o de no punibilidad en cada caso en particular, ¿no? Entonces, esto naturalmente serán análisis también o a ver, doctores. Ok, entonces estábamos señalando como contextos finales, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos de la teoría del delito son importantes, trascendentes a efectos de poder repercutir si existirá un reproche o no de carácter penal. Sin embargo, en la clase que hoy hemos abordado, con los criterios de culpabilidad, hemos mencionado que existe una situación de ver y analizar cada uno de ellos. Respecto a la minoría de edad, pues no existe ningún problema. Por más que nos exijan de que tiene que haber un tema de un criterio biológico, psicológico, el tema cronológico, tal y cual se encuentra ahí en su partida de nacimiento, ¿no? En su DNI, de fecha de nacimiento hasta la edad que tienes, la edad que esa persona tiene. Y si es mayor de 18 años, sí es reprochable penalmente. Si no es una persona que no es reprochable penalmente. En cambio, los otros contextos sí tienen exigencias procesales, ¿no? Porque tiene que haber exámenes psiquiátricos, exámenes médicos, en algunos contextos testimoniales, para poder evidenciar si una persona realmente se encontraba en una situación, la cual os hemos señalado, para mencionar que no existe o no una culpabilidad de por medio. ¿No es cierto? Una culpabilidad de por medio. Muy bien, doctores. De esta manera concluimos nuestra participación del día de hoy.
sin antes agradecer al Instituto de Formación Jurídica Magíster por la cordial invitación y a cada uno de ustedes también, estimados doctores, que han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias y Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Estimado doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, al Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. Saludos cordiales, buenas noches.